retomamos. Me ¿Qué, había qué tenías para contarnos, Joel? sobre la estructura La personalidad. psíquica del neurótico. Porque usted había dicho en el psicoanálisis que cuando sale en un dictamen que una persona es neurótica lo toman como algo, como si fuera una enfermedad, pero el psicoanálisis dictamina que justamente el neurótico es la estructura psíquica normal de una persona. Si no, sería o esquizofrénico o psicópata, digamos. Ahí sí estaríamos hablando de... Psicótico o psicópata. Exactamente. Pues Claro, bueno, psicótico, exactamente. psicópata. La psicosis es un tipo de psicopatía, o sea, es psicópata. Pero lo Eh, normal es ser neurótico. Por más que uno sea obsesivo, por ejemplo, fumar, como estamos fumando justamente ahora, fumar es una obsesión. exactamente. Bueno, yo tenía obsesión por mis pisos cuando era un poquito más joven. Por ejemplo, a mí me pasa también cuando camino en un piso que tiene tierra, siento la tierra abajo y no me gusta, me da, Bueno, yo sí, también. me provoca, no sé. A mí me molesta mucho La eso. histeria viene de una neurosis también, o sea, uno puede ser neurótico histérico o histérico Exactamente. neurótico, no necesariamente la histeria es otra configuración de la estructura mental, sino que es lo mismo, ¿no? Bueno, pues bien, toda esta información básica del psicoanálisis que vos estás dando, cuando va al proceso penal, adquiere otro matiz completamente distinto, que te lleva de derecho al cadalso, ¿sí? O sea, derecho a la condena. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo, volviendo a lo que contábamos hoy de cómo se interpretaba algunos signos en juicios de Dios, y eso no varió en absoluto. Seguimos creyendo misticidades, permítanme la expresión. ¿Sí? Somos recontra místicos cuando a la hora de valorar signos. Y lo que a mí me preocupa, francamente, es que eso es, primero que nada, inverificable, incontrolable. No se puede verificar. Ya, digamos, afecta la idea del debido proceso. Y por otro lado, curiosamente, siempre esos signos son interpretados hoy en día para el lado de la culpabilidad. ¿Sí? Yo por lo menos no conozco una sentencia donde se diga, si la encuentran por favor, me la pasan, que digan que no, evidentemente la personalidad neurótica nos exige eximirlo de pena. Evidentemente él no fue, yo no conozco. ¿Sí? La vez que se utilizó la estructura de personalidad de una persona dentro de una sentencia es para hablar mal de él, nunca para hablar bien. Estoy hablando de la estructura de personalidad, Y por ahí ahí sí. habría que atacar esa diferencia y preguntando, ¿y si no es neurótico, qué entonces? Porque si Pues no es bien, neurótico, va a tener que ser psicópata o esquizofrénico, y ahí primero que nada, estamos... preguntar, ¿y qué significa? A ver, ustedes como abogados después se van a Claro, encontrar con dictámenes periciales que les van a dar un montón de información que ustedes no saben qué es, ¿sí? Y el gran problema, o uno de los grandes problemas que tenemos, es que la falta de información del perito, porque muchas veces no se sale de su lenguaje, lleva a que nosotros interpretemos, ah, esto significa tal cosa, ¿sí? ¿Está? Entonces dejamos librado a la sala del intérprete, que somos nosotros, los operadores judiciales, la interpretación de qué significa y qué valor darle a esa información. ¿Sí? Y también que creemos que re sabemos. Claro, exactamente, porque nunca vamos a decir, no, yo no sé qué significa personalidad neurótica, ¿sí? O qué es una neurosis obsesiva. Traigamos al perito para que nos explique esto. No, la falta de No, conocimiento olvídate. de las disciplinas, ¿sí? Nuestra casi absoluta falta de conocimiento en las disciplinas auxiliares, nos lleva a que hagamos cualquier barbaridad con ellas, cualquier barbaridad. ¿Sí? Esto se Y, relaciona mucho con la pregunta, perdón, que te y había hecho ayer, que dice Binder, de juzgar y juzgamiento. El tema es que así como está ese informe, a mí me sirve. Y me sirve un montón porque ya está, para mí vos sos culpable. Y es un elemento más haciendo la interpretación que yo quiero hacer, que es la que a mí me sirve, para poder condenarte. uso otro ejemplo, ¿sí? En este caso de la anatomía, si se quiere, ¿sí? La víctima presenta desfloración de vieja data. ¿Qué carajo significa eso? Pues ustedes le preguntan a la mayoría de los operadores judiciales y no tienen ni idea. Entonces cada uno interpreta eso a su manera. ¿Sí? Y su manera está condicionada por su rol dentro del proceso.
y qué quiere hacer con ese proceso. Yo lo quiero Permiso, resolver. ¿Cómo? me gustaría acotar algo que me parece que no es algo que trasciende solamente la abogacía, porque por ahí uno lleva el auto al mecánico y el mecánico le dice tiene problema en la conversión de agua con gasolina, y uno que quiere quedar como que sabe lo que le está diciendo, dice, bueno, está bien, meterle nomás y Cambiale. paga, y bueno, Sí, tal cual, tal cual. En ese caso después, yo diría en favor nuestro, Joel, la diferencia está en que nosotros tenemos que poner cara de que sabemos, así no nos cobran tanto. Porque cuando vos tenés cara de no tengo idea, como con el taxista, ¿sí? Llévame a, qué sé yo, no sé, Santa Fe y Paraguay. ¿Qué? ¿A dónde quiere que le lleves? Y se te pregunta el taxista, ¿por dónde vamos? ¿Vamos por Córdoba, vamos por Congreso, vamos por Avenida Libertador? Y ya te cagó, ¿está? Bueno, o sea, digamos, tenemos que poner cara de sabemos porque tenemos Che, un estamos interés propio. grabando. Bueno, está bien, sí, te la hizo. Pasa un poco por ahí, digamos, sí, pero sí tenés toda la razón. O sea, eso se llama lenguajes técnicos o tecnolectos. Cada disciplina tiene su propio lenguaje, ¿sí? Y el problema es hay cuando como nosotros... ¿Cómo? hay como un detenimiento, digo, de un aspecto más amplio, a enterarse de qué se trata ese dictamen, porque uno como que ya tiene que dar esa posición de que la sabe. Por eso digo que por ahí no se aplica solo en el ámbito de la abogacía, sino que generalmente uno le pone el pecho a la bala sin saber de lo que se está hablando, como para decir, sí, dale para adelante, esta Esto, la tengo clara. estoy completamente de acuerdo. El problema es que esa forma de pensar y de actuar nosotros no podemos tolerar en el proceso, ¿sí? Claro. Que un juez interprete la estructura de personalidad de un individuo o un informe médico, ¿sí? O una pericia accidentológica de la forma que a él se le ocurre, es algo que no podemos permitir. Y por eso siempre yo insistí mucho con la idea de lo que dice Ferrojoli, digamos, la prueba tiene que ser tiene que tener calidad veritativa, es decir, tiene que ser verdadero o falso, y la única forma de que sea verdadero o falso es porque podamos verificarlo. Si nosotros no podemos comprobar eso, ¿sí? Estamos fritos. Entonces, por ejemplo, hay áreas de la psicología, digamos, que son inverificables, ¿sí? El psicoanálisis más propiamente, son inverificables. Entonces eso no puede ser, el dictamen no puede concentrarse en eso. Cambia un poquito el ejemplo, si se quiere, ¿sí? Sin irme un poco de la psicología. Bueno, yo interpreto que el testigo mintió, ¿por qué? Porque le estaban transpirando las manos. Y no hay evidencia clínica suficiente dentro de la psicología o la fisiología o la neurología que nos diga que la transpiración es un signo de mentira, ¿tá? Entonces, como no hay suficiente ciencia que nos permita decir que eso es cierto, nosotros no podemos usar esa conclusión como verdad en el proceso. Y sin embargo, eso ocurre permanentemente. ¿Se entiende la idea? Aquello que no sea verificable, ¿sí? Nosotros no podemos utilizar para producir verdad. Es fundamental que ustedes no se olviden de eso. De hecho, es de eso lo que estamos hablando ahora. Y yo tomo un poquito la clase de vuelta. Lo que esencialmente Clarío Almedo le criticaba al sistema acusatorio de los pueblos germanos era eso, que la verdad pasaba por otro camino, ¿sí? Junto a los juicios de Dios estaban las ordalías. Las ordalías más comunes eran la prueba del agua, la prueba del fuego, la prueba de la ingestión, digamos. O sea, yo te tiraba el agua y depende de si flotabas o no flotabas o en cuánto tiempo flotabas, se determinaba tu culpabilidad o inocencia, ¿sí? O sea, el componente azaroso era muy fuerte. El fuego te quemaba y después de tantos días abríamos tus heridas. O sea, la prueba del fuego era, por ejemplo, poner tus dos brazos. A ver, esto es un... Imagínense esto al rojo vivo y a mí me obligan como acusado a poner los dos brazos acá, ¿sí? Me los tapan, me los cubren, a los 3 días sacamos. A ver, ¿qué tipo de heridas tenés? Si no tenés, por ejemplo, en el modo más irracional sería, si se te curaron en 3 días, es porque no fuiste, ¿sí? Si no se te curaron, es porque fuiste. Naturalmente que en 3 días una quemadura de ese tipo no se te va a curar. Ahora, lo que ocurría en la mayoría de los casos es que había una interpretación de las heridas, ¿sí? Pero el sujeto era sometido a ese tipo de prácticas que eran completamente inhumanas. Las otras tenían que ver con ingerir algún tipo de alimento, o sea, no eran alimentos propiamente, digamos, pero le obligaban a ingerir cosas. Si no devolvía, era inocente. Si devolvía es porque era culpable. O sea, había
un, un- un componente artificioso, ¿sí? Enorme en las ordalías y también en los juicios de Dios. Indagando un poco sobre cómo funcionaban las ordalías, básicamente el problema no estaba tanto en, en la prueba, ¿sí? O sea, una ordalía no era una prueba en el sentido, a diferencia del juicio de Dios. El juicio de Dios era una prueba, o sea, esta prueba demostraba si fulano fue o no fue. Las ordalías no eran pruebas en ese sentido, de verificar la inocencia o la culpabilidad, eran el juicio mismo, ¿sí? Eran la sentencia. Piensen más en las ordalías como puestas a prueba, ¿sí? Hay un francés, Jacob, que explica muy bien esto, digamos. O sea, yo te pongo a prueba vos, te pongo a prueba, en ese sentido, era una puesta a prueba, ¿sí? Te ponemos a prueba. Entonces, elegimos si una prueba vinculada con el agua, vinculada con el fuego, o vinculada con la ingestión de algún tipo de medio alimento, ¿sí? La gracia en las ordalías no estaba tanto en el resultado mismo, sino en el proceso para llegar ahí. Eso es lo interesante. Vamos de vuelta al ejemplo de la asamblea. Todos nosotros somos la asamblea. De vuelta, Merce y yo somos los involucrados en el conflicto. ¿Sí? Yo esta vez soy el acusado, Merce la acusadora. Los dos buscábamos influenciar en el resto de los miembros de la asamblea. Y según cómo influenciemos se va decidiendo, no se olviden, la libertad de pruebas, se va decidiendo cómo avanzar en el proceso. Si no podemos ponernos de acuerdo, va la puesta a prueba, la ordalía. Ahora, ¿cuál es la ordalía? En ese momento vamos configurando la ordalía. Vamos decidiendo qué tipo de ordalía, cómo se va a llevar adelante y quién la va a realizar. Y todas esas respuestas dependen del nivel de influencia que yo haya tenido en el grupo. ¿Sí? Supongamos que yo soy el acusado y logré tener más influencia en la asamblea que Merce. Entonces yo propongo, bueno, vamos a hacer una puesta a prueba de tipo vinculada con el agua, ¿sí? La inmersión. Pero la puesta a prueba no la voy a hacer yo, la va a hacer un representante por mí. Y pongo a un campeón de natación. Por supuesto que Merce se va a oponer. La influencia que cada uno tenga decide si la puesta a prueba se hace personalmente o por medio de mi representante. ¿Sí? Y después, ¿cuánto tiempo vamos a durar? ¿Cuánto tiempo que tiene que durar mi representante en el agua? La influencia decide el tiempo. ¿Sí? 30 segundos. Ah, Merce va a decir, no, 30 segundos, es un campeón de natación, escuchame, el tipo se nada todo el río Uruguay. Bueno, vamos a dejarle 3 minutos. ¿Tá? Pero, digamos, de antemano, la puesta a prueba ya estaba, la suerte de la puesta a prueba ya estaba definida. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque muestra que las influencias sobre quienes decidían, sobre los organizadores, o sobre los jueces, diríamos hoy, lleva definiendo mucho la suerte. Entonces yo podía prepararme para la ordalía, y eso era muy importante. Pero por el otro lado, quien gestionaba la ordalía también decidía, influía muchísimo. Por ejemplo, las ordalías que tienen que ver con la gestión de veneno. ¿Cuánto veneno me den a mí? Definía si yo moría o no. Entonces, el que me daba el veneno sabía eso, no era irracional como decía Claridad. El tipo sabía. Entonces, en él estaba mucho la suerte del caso. Ahora, ¿cómo llegábamos a él? ¿Cómo designábamos a alguien para que decida cuántos minutos meterme en agua, cuán caliente tiene que estar el hierro, qué tipo de comida tengo que ingerir? ¿Cómo se llegaba a la decisión de quién era esa persona que iba a suministrar o a gestionar la ordalía? Dependía de las influencias que cada uno tenía en el grupo. ¿Sí? Entonces, no era irracional. ¿Sí? Era todo un proceso de negociación, donde se marcaban esencialmente eso, las adhesiones que cada uno de los dos conseguía. Eso era lo importante de la ordalía, no tanto la ordalía misma. La ordalía era como la consagración de que yo tuve más influencia que Mercedes en el juicio, o a la inversa. Y eso, fíjense que hoy sigue ocurriendo. ¿Sí? ¿Cuán, ¿Cuán influyente puede ser, por ejemplo, el que gestiona, y volvamos a las pericias, el que gestiona la ordalía? Hoy en día, un psicólogo forense, vamos de vuelta al mismo ejemplo, que ponga que el tipo es un neurótico, o imagínense mucho más, el tipo, el experto forense diga, el acusado Pessoa presenta rasgos psicopáticos, o sea, es un psicópata. ¿Sí? Él sabe que lo están condenando al tipo, él gestiona la información, ¿sí? De manera tal de que incide notablemente en el resultado. ¿Sí? Un médico forense sabe exactamente eso, un perito accidentólogo sabe exactamente eso. Entonces, ¿cómo suministramos la información? ¿Cómo vamos gestionando nuestro rol dentro del proceso? Tiene una influencia enorme, enorme. Está bien, no estamos hablando en este caso del juez, pero también el juez gestiona eso. Un juez que decide
producir determinado tipo de pruebas y no otras, también está incidiendo sobre el resultado. Entonces, en muchos casos de antemano sabemos como muy probable cuál va a ser el resultado de un proceso, por cómo vayamos gestionando ese proceso. ¿Sí? O Y la capacidad buscamos un solo resultado. ¿Cómo? O buscamos un solo resultado. Pongamos ese ejemplo, pero puede ser del otro lado también. ¿Sí? O sea, yo busco un solo resultado, bueno, como juez estás hablando vos, ¿verdad? Sí. O el proceso en general. Claro, y bueno, a mí me cayó bien el imputado, entonces bueno, le damos el lugar a toda la prueba del imputado. ¿Sí? Y perfecto, con tanta prueba, y tiene más chances de conseguir su inocencia. ¿Sí? O a la inversa. Le rechazamos toda y por supuesto me quedo con toda la prueba del fiscal. Si yo me quedo con la prueba del fiscal y no permito que la defensa produzca pruebas, ¿sí? O las pruebas que le acepto son inocuas, no tienen ningún resultado, ninguna capacidad de influenciar en la decisión, naturalmente que no tiene sentido. Un proceso con pruebas de una de las partes no tiene ningún sentido. Y eso ocurre día a día. Sí. ¿Quién está ahí? Se presentan, proponen pruebas, no, y nos quedamos con la prueba del acusador. La Corte y varios tribunales dijeron eso, sin embargo eso sigue ocurriendo. O con el Nos quedamos con la informe prueba fiscal. psicológico. Me quedo con ese informe psicológico, así como está, sin indagar más, porque si yo indago no me va a servir, o le sirve a la otra parte, no me va a servir a mí en la decisión que yo quiero llegar. Lo que conversábamos, no con ustedes, sino con los chicos del año pasado, sobre la prueba de ADN. ¿Sí? Imaginen ustedes un proceso donde, vamos a poner un ejemplo de abuso sexual. ¿Sí? Un abuso sexual donde a la víctima, acusado, o presunto autor, de sexo masculino, víctima sexo femenino. ¿Sí? A la víctima le extraen muestras genéticas. ¿Sí? ¿Sí? O mejor dicho, ella se presenta, se le denuncia, acaba de ser abusada por fulano de tal. ¿Sí? Tuvo sexo conmigo y hubo penetración. ¿Sí? Se pueden extraer o no esas muestras genéticas con el hisopado, ¿sí? Hisopado vaginal se llama. ¿Está? Entonces, yo puedo extraer muestra genética para determinar la identidad del autor. No se hace esa prueba. ¿Sí? Los acusadores no buscan esa prueba. La defensa cuestiona que no se haya producido esa prueba, no la pide. Tampoco es trabajo de la defensa pedirla, digamos, ¿sí? Porque la defensa no tiene que buscar prueba que pueda complicar a su asistido. ¿Sí? Pero en definitiva, en el proceso esa prueba no se produce porque nadie la propone. ¿Tá? Sin embargo, esa prueba es esencial en este tipo de procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés una persona acusada y tenés una muestra genética. ¿Cuál es el problema? Muchos acusadores, estoy hablando de acusadores públicos, fiscales, no la piden, muchos jueces de instrucción no la piden, porque tienen miedo de que el resultado dé negativo. ¿Sí? Es decir, de que el acusado puntual, el Francisco Pessoa del caso, no sea el titular de esa muestra genética en la vagina de la persona abusada, de la víctima. ¿Sí? Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Cómo? Profesor, y en ese caso, si llegara a pedirse la prueba y da negativo, y ya está todo el partido tirado en contra del tipo, que cae todo el juicio, ¿no? Porque Y ADN digamos, es hay una vulnerable. altísima probabilidad de que caiga, y por eso los fiscales no piden. ¿Está? Claro. Porque tienen miedo de que le venga digamos, a desarmar toda su acusación. Ahora, Claro. perfecto. Disculpa, hermano, nos equivocamos, vos no fuiste. Vamos por otro. Sí. Pero vos no fuiste. Ese paso muchos acusadores no quieren dar. Yo tengo una prueba, yo hablando como fiscal, ¿sí? Yo tengo una prueba que me dice, con altísimo grado de probabilidad, como es el ADN, que él fue o no fue, yo la pido, sí o sí. Si es, estoy más tranquilo a la hora de acusarlo o condenarlo, y si no fue, libero al tipo y le saco encima una carga que no tiene por qué soportar. Esto último los acusadores no piensan. Con tal de No, todo mantener el su sistema acusación, judicial para mí. bueno, sí está perfecto. O sea, Todo claro, el sistema por eso judicial. usó la palabra acusadores y no la de fiscal, ¿sí? Los Ujú. acusadores, todos los que van por la idea de que él fue, no quieren esa prueba por miedo a que les digan, no, él no fue. Y es lo que tienen que hacer. Si el tipo no fue, ¿cómo va a estar sometido a proceso? Sin embargo, eso ocurre Pero no se supone que permanentemente, eso chicos. es investigativa, profe. Ese es el rol del fiscal.
¿Eso no iría en la parte investigativa, pedir un examen de ADN antes de Claro, acusar? exactamente. Y no lo piden, así pueden mantener su acusación. O sea, prefieren ir a juicio con menos prueba, menos contundente, pero a la vez, por ser menos contundente, es más ambigua, más maleable, y permite seguir sosteniendo la autoría de fulano de tal. Una prueba O sea genética que es, les da en cana a alguien inocente con tal de tener un juicio y tener a alguien a quien culpar. Eso le genera más gasto al Estado después. me gusta esa actitud. ¿Por qué más gasto el Estado? Alguien tiene que pagar. Tenemos uno, Sí, pero listo. que si me meten preso a alguien inocente, después más adelante se comprueba, me imagino mínimo lo van a demandar al Estado. ¿Y quién va a comprobar? Porque el sistema Y si judicial, porque el sistema judicial ya te dijo que él fue. Cuando vos te vas a reclamar eso, ese mismo sistema judicial es el que va a revisar tu reclamo. ¿Y qué te va a decir? Lo que te dijo antes. Ahí no se llama Que recurso, él fue. ahí no se llama recurso de revisión, que se supone permite volver a abrir un proceso cuando se consigue nueva prueba que demuestra por lo menos la inconsistencia de la prueba con la que se condena. Sí, pero eso implicaría que yo, sistema judicial, condené a una persona que supuestamente abusó de alguien. Y mirá lo capo que somos que lo condenamos. Implicaría que yo, el mismo sistema judicial, diga me equivoqué, perdón. Y me va a quitar credibilidad. La sociedad ya no va a creer en mí. Claro. O sea, fíjense que Entonces, no, ojalá el así no va sistema como está, funcionase, más fácil. ojalá el sistema funcionase como debería funcionar, que es lo que estás planteando vos, María. Desafortunadamente no funciona de esa manera. Y por eso estamos poniendo sobre la mesa estos problemas para que Ojalá, se pero no. ventilen y empecemos a cambiar esto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, conozco casos de gente que fue injustamente acusada y estuvo muchísimo tiempo detenido, y al final quedó claro que no tuvo nada que ver, nada que ver. Y por ejemplo, O que está detenido porque la misma sociedad pide que se lo detenga. ¿Y por qué? Y sí, porque sí, porque yo quiero. Y hacemos quilombo y que vaya detenido y que vaya detenido. Y nadie hace algo para que eso pare. o sea, por muchas razones, un proceso puede ser arbitrario e injusto. ¿Eh? ¿Cómo? El año pasado habíamos analizado un caso, habíamos visto un caso en informática jurídica, creo que era de Carrera, Barreda, no sé cómo es, del Caso Carrera, sí, muchacho que en atropelló. Penal 2 supongo que lo habrán trabajado. Sí. Yo tengo Así casos, que, conozco, ¿sí? sí, Y no es el decime. único caso, chicos, no es el único. ¿Sí? Y más allá, digamos, de que, o sea, conozco casos muchísimo más contundentes que el de Carrera. El de Carrera, cuando uno mira un poco la prueba del caso, no es tan evidente como la presenta el documental, digamos. ¿Sí? Hay casos que para mí son mucho más claros. La falta de pruebas sobre la culpabilidad de la persona, o en otros, directamente, que el tipo no tuvo nada que ver, sin embargo, terminan en condena. O si no terminan en condena, con un tipo detenido preventivamente 2 años y pico, hasta que después se hacen los boludos y declaran una nulidad, porque la absolución no la obtienen, ¿eh? Declaran una nulidad, dejan todo, le liberan, pero el tipo se comió muchísimo tiempo adentro. Así que me encantaría, si es posible, que dentro de ustedes salga uno o más de uno que se dedique a daños y perjuicios, porque esto es daño y perjuicio, digamos, por condenas arbitrarias, por detenciones arbitrarias, por prisiones preventivas arbitrarias, es un ámbito que en el norte argentino, en el noreste argentino, pecamos por no hacer nada, 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 nada. Así que por el que le gusta daños, esta es un área no explorada ni explotada en el noreste argentino. Y en general en el país, digamos. Eh, hay muy pocos casos donde se ventilaron muy incipientemente este tipo de problemas en nuestra provincia. Y hasta que no se empiece a hacer eso, las cosas no van a cambiar. Se va a seguir acusando y condenando a gente a pesar de que la prueba que hay es prueba que te permite decir lo que quieras, que el tipo fue o que el tipo no fue. Sin embargo, la respuesta siempre es la misma. ¿Sí? Esas cosas son muy preocupantes. Yo veo que ya nos estamos yendo de hora, así que déjenme que les 8 diga. minutos te Sí, quedan. en 8 minutos tengo que hablar de todo el sistema inquisitivo, de la Inquisición y del sistema acusatorio inglés. ¿Preparado? ¿Listo ya? El sistema inquisitivo, como yo les dije, es un sistema procesal, es un concepto. Es un concepto que intenta sistematizar ciertas características o rasgos de una forma de juzgar a la gente. ¿Sí? No deja de ser un concepto.
La Inquisición fue un momento en la historia de Europa y un poco de América. ¿Sí? Nunca confundir una cosa con la otra, porque son dos niveles de análisis distintos. Uno está a nivel histórico, ¿sí? y el otro, perdón, es una abstracción teórica, jurídica. ¿Sí? No confundir Inquisición con sistema inquisitivo. Es cierto que uno depende del otro. O sea, la Inquisición nació porque existía un sistema inquisitivo. Y el mejor ejemplo del sistema inquisitivo fue la Inquisición. Pero son dos cosas distintas. El sistema inquisitivo estuvo presente en la humanidad 1000 años antes que la Inquisición. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque es muy fácil pegar al sistema inquisitivo hablando de la Inquisición. La Inquisición fue una barbaridad. ¿Sí? Fue un genocidio. Hizo de todo. Todo lo que ustedes leen en los libros sobre las anécdotas de la Inquisición, son todas ciertas. Son todas ciertas. Y miren que leí, estudié de esto un montón. ¿Sí? Y una cosa más atroz que la otra, barbaridades. No vamos a entrar en muchos ejemplos y detalles, porque... ¿Cómo? Y las que no están escritas, digo. Bueno, ahí está. Eso conversábamos la otra vez con Aquiles, digamos. Lo que les estaba por decir. Hoy en día es muy fácil pegarle a la Inquisición, o siempre fue fácil pegarle a la Inquisición, porque hizo barbaridades. Ahora, no solo porque hizo barbaridades es fácil pegarle a la Inquisición. ¿Sí? Y confundir sistema inquisitivo con Inquisición. Es muy fácil pegarle a la Inquisición, porque la Inquisición eran tan fanáticos que anotaron todo lo que hacían anotaban. El proceso escrito aparece con ellos y aparece obligando a cada inquisidor, ¿sí?, a dar cuenta de todo lo que ocurría en cada uno de esos procesos, en cada una de esas audiencias, en cada una de las actividades que ellos llevaban adelante como inquisidores. ¿Sí? Estaba el escriba o el notario, digamos, alguien que anotaba, y anotaban todo. ¿Sí? En este momento el acusado es sometido a la tortura de tal cosa, ¿sí? O al método de interrogación, porque así le decían, tal. ¿Sí? Le atan de las piernas, le atan de los pies. Se siente que grita, grita, mi hombro. Se ve que el hombro disloca. El médico corta el interrogatorio, controla el hombro, dice que está dislocado, dice que puede seguir contestando. Siguen con el proceso. Todo, en detalle, todo. Uno lee las actas, digamos, de estos interrogatorios y se quieren morir de las barbaridades que hacían y la impunidad con la que escribían. Hubo una época, ustedes por ahí, alguno conocerá la historia, digamos, de la Iglesia Católica, en una época problemática, con algunos godos, se trasladó de Roma a Francia, sí, a Aviñón creo que fue. En esa época hubo un gran incendio y se quemaron muchas actas. ¿Sí? Pero la mayoría de la información de la Inquisición todavía existe en el subsuelo de la Santa Sede. Conversábamos esto la otra vez con Aquiles, 35.000, a mí sí me sorprende, por eso le digo, 35.000 volúmenes tiene el índice de todo lo que hay. Tiene 35, lo estoy mencionando, Murphy, ¿sí? Es un estadounidense, el libro del que tomé esta información, Colin Murphy, cuenta que es un tipo que vivió, digamos, experto en historia medieval, y vive, un tipo viejo y vivió toda su vida ahí, y él cuenta, yo sé que nunca, no yo ni los 40 que estamos todos los días trabajando acá, vamos a terminar de ver todo lo que hay. Hay manzanas enteras, o sea, hectáreas de información que todavía no se tocó nunca, que nadie desempolvó de la cantidad de información que hay. ¿Sí? Y ahí están. Todos los juicios que se hicieron en toda Europa durante ese tiempo y algo de América están ahí. ¿Sí? Pero como les decía hoy, se sabe mucho de la Inquisición, es muy fácil pegarle porque ellos anotaron todo. ¿Sí? Otros más vivos quemaron todo después de irse, digamos. ¿Sí? Ellos pensaron que eran para siempre. Y estaban convencidos de su forma de trabajar, eso es lo más peligroso, ¿no? Porque fue una maquinaria perfectamente citada, llena de fanáticos, muy locos, que hicieron de todo. Y lo peor que nos puede pasar es que ellos siempre creyeron en lo que estaban haciendo. Nunca dejaron de creer. De hecho, si ustedes se ponen a pensar que hasta ahora nadie quemó, es porque de alguna manera siguen creyendo en eso. ¿Sí? Lo que se llamó, estamos hablando del siglo XIII, ¿sí? Ahí aparece formalmente la Inquisición, que fue un invento de la Iglesia Católica, para perseguir a grupos heréticos, por decirlo de alguna manera, sí, herejes. Congregación de la Santa Inquisición Romana y Universal, ese era el nombre. Después fue variando el nombre. ¿Sí?
pero todavía existe, hoy se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, y juzga a los sacerdotes que se portan mal. Pero esa congregación, o ese instituto, por decirlo de alguna manera bastante genérica, dentro de la Iglesia Católica, sigue existiendo. Por supuesto que las barbaridades las dejó de cometer hace 300 años, cuando le dijeron basta. ¿Está? Y cuando le dijeron basta no es poca cosa. Para mí es muy importante. A ver si puedo volver, y a ver, no voy a volver un pedo, por la hora que es. Pero a ver, todo lo que estamos comentando acá de la Inquisición y lo que se habla de la Inquisición, digamos que era escrita, que era secreta, todo es cierto, ¿sí? Había una Inquisición general, había una Inquisición especial, buscaban de alguna manera que todo el mundo confiese sus pecados y delate a los demás, ¿sí? Es como está pasando ahora, ¿sí? Que nos da el número de teléfono, el 134, para denunciar al que viole la cuarentena. ¿Ah? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Llevado eso al paroxismo, o sea, a la locura total, terminó siendo la Inquisición. Y para mí ese es un punto importante. Hay un autor indio, nacionalizado estadounidense, Damasca de apellido, que él dice, insisto, no me detengo en la Inquisición porque todo lo que hice en un libro es social. Pero él plantea esto. Para mí el problema no fue la Inquisición, dice Damasca, fueron las denuncias. Y eso para mí tiene una enorme importancia. O sea, ¿qué hizo que la Inquisición viva como una máquina violenta durante 300 o 400 años? Y hubo distintas inquisiciones, ¿sí? En distintos lugares tuvo distintos matices. ¿Qué hizo que viva? Que la gente le dé material. Fue la sociedad la que hizo que viva. Por eso yo les decía recién, vivió hasta que le dejaron. Llegó un momento en que la misma sociedad que lo sostuvo y legitimó, dijo, basta. Entonces, empezar a pensar la Inquisición no como un fenómeno impuesto, sino como un fenómeno tolerado, aceptado y promovido por determinadas sociedades virulentas, es algo que tiene que ponerse sobre la mesa también, porque tiene mucho que ver con nosotros, hoy en día. Y presentarlo de esta manera, digamos, presentar la Inquisición no como un fenómeno de un fanático, sino como de sociedades que iban particularmente contra determinados grupos, también es muy importante, ¿sí? Porque no cualquiera era sometido a Inquisición, o cómo se llegaba a la Inquisición, y quiénes eran informantes de la Inquisición, tiene un sentido, digamos, tratar de entenderlo, ¿sí? Ahora, Fran. Perfecto. Corto acá, es una pena que no haya terminado. Los primeros 20 minutos de la clase que viene, déjenme que les cuente un par de cositas más porque no estoy cerrando la idea. Por suerte, si quieren, pudimos conversar un poco e intentar mostrar por lo menos que algunas de estas cosas medievales todavía seguimos viviendo, pero me parece que hay 2 o 3 cositas que yo todavía quiero mostrarles. Suspiro así porque entiendo que estemos empantanados en esto y que no sea un tema divertido, pero me parece que es importante que se entiendan estos puntos de vista, ¿sí? Lo que les decía recién al final, digamos, me parece muy importante. La participación ciudadana durante el medioevo para con la Inquisición tuvo muchísimo que ver. O sea, es la única forma de explicar que la Inquisición viviese tanto tiempo. ¿Sí? Que una cosa tan violenta, si quieren hagan su comparación con el nazismo, vivió 7, 8, 12 años, si quieren, del 32 al 45, 13 años. La Inquisición vivió la violenta 300, 400 años, ¿sí? 1200, 500 años casi. 1200 a 1500, a 1700, perdón. Solo se puede explicar, dice este tipo, y yo le añado esto, digamos, si se contaba con la venia en la sociedad, de otra manera no hubieses vivido tanto tiempo. Entonces, esa participación ciudadana no creo que sea distinta a la participación ciudadana griega o germana, ¿sí? ¿Qué buscaban ellos al ir a acusar a otro, a delatar a otro, a intentar que otro lo castiguen? ¿Por qué la participación ciudadana griega va a ser más linda, más loable o más cívica que la participación ciudadana española, de la Inquisición española, por ejemplo? ¿Sí? Son cosas que todavía no se indagaron, ¿eh? Hay que investigar y hay que analizar y volver a revisar la información. Pero me parece que eso es muy importante, digamos, qué sociedad tenemos, porque me parece que eso es lo que define qué tipo de proceso tenemos, qué tipo de proceso judicial. No importa tanto si es inquisitivo o acusatorio. Depende más de este tipo de variables, entender cuándo un proceso es más justo, más humano y más igualitario que otro, ¿sí? Algo de esto hablamos en la clase que viene y empezamos a hablar de lo otro que les dije, ¿sí? Vamos a trabajar con unas herramientas que está ahí preparando Merce para ustedes, ¿sí? Entonces, hablamos un poquitito de esto en la clase que viene
y en todo caso cualquier pregunta la intentamos responder entre todos en esos primeros 20, 25 minutos. Y después hablamos de Julián las escribió en el garantías. chat. ¿Qué dice Juliana? ¿Qué dice Juliana? Dice, si Vélez Mariconde sirve algo de sistemas. A ver, no puedo decirte sí o no porque sería muy egoísta. Vélez Mariconde para mí es, primero, casi el primer tomo de Vélez Mariconde le dedica a este tema. ¿Sí? O sea, el primer tomo, que es el más finito, le dedica el 70% a este problema. ¿Sí? O sea que es muy exhaustivo. Si me preguntas, si tenés tiempo, lee. Segundo, Vélez Mariconde para mí es el procesalista del siglo XX que más me apasionó. ¿Por qué? Porque justamente él intentaba mostrar las cosas de una manera distinta. ¿Sí? En el momento en el que él estaba, él mostraba las cosas de otra manera. Él proponía ver esto de otra manera. Así que yo soy un enamorado de Vélez Mariconde. No lo vemos a él porque ya es demasiado viejo. ¿Sí? A él, lo que él dijo ya montón de cosas las volvieron a cambiar y las recambiaron. O sea, no hay forma de verlo a Vélez Mariconde en la mayoría de las cosas. ¿Sí? Y las buenas cosas que todavía son contemporáneas, algún otro autor las tomó, digamos. Pero si podés, sí, léelo. Y él muestra muchísimo, igual que Claría, esta idea de que lo mejor que nos puede pasar es el mixto, ¿sí? Porque es producto de su época. ¿Está? Míralos, mirá esos apuntes, porque y si de última si podés aportarnos algo al principio de la clase que viene, macanudo. Si son de tu hermana esos apuntes, probablemente los hayamos trabajado cuando ella cursó procesal con nosotros. Porque en esa Y época todavía además ese trabajamos con libro ya Vélez. lo leyó Aquiles. Y Vélez no sé, porque Vélez es muy difícil de conseguir. A ver, la mayor razón por la que no vemos Vélez es porque no se consigue y yo para fotocopiar no doy más, porque está demasiado violentado mi pobre librito de Vélez, ¿sí? Y es una reliquia. Pero Y de última, profe, léelo, Julia, léelo, Julia. ¿Cómo? mi hermana me dio por eso y me consultó si dábamos de ese autor. Claro, si mal no recuerdo, fue justamente en el curso de ella donde me rompieron el libro y dije, nunca más. Me parece que fue ese curso. Así que esa es la principal razón por la que no vemos Vélez Mariconde, ¿sí? Pero sí, por ahí léelo, mirá, porque está buenísimo. El tipo fue a investigar la historia en realidad, no fue a repetir. Ahora la mayoría de los libros cuentan, repiten lo que dijo otro autor, él fue a buscar las fuentes, digamos, historiográficas, ¿sí? Él se salió del derecho procesal para intentar entender un poquito más los juicios medievales y anteriores, digamos, ¿sí? Así que si puedes leerlo, está buenísimo. Entonces, la clase que viene, con Profe, esto terminamos. ¿Hola? digitalizar puede prestar para sacar fotocopia, ¿no le conviene pasar a PDF? ¿El de Vélez? Claro. Entonces, en vez de Eh, prestar el libro físico, solamente después les pasa el archivo. es que, ¿sabes lo que pasa? Ese libro ya no soporta más ninguna digitalización. Negativo. No voy a correr ese riesgo. Si quieren buscar, debe estar por ahí en PDF, probablemente el libro. A ver, para que ustedes tengan una idea, la última actualización de ese libro es de 1982. Y la última actualización, que ya ni siquiera la hizo él había fallecido. La última edición actualizada de él es de 1971-73. O sea, es viejísimo el libro. Pero, por ejemplo, para esta historia, el libro es una barbaridad. Y la trabaja con una profundidad, digamos, mucho mayor que la del resto de los libros que vemos nosotros. ¿Sí? Así que por ahí búsquenlo. O sea, es apasionante. Vélez Mariconde es apasionante. Bueno, con esto cierro porque ya no ocupo más su tiempo, chicos. Nos vemos en la clase que viene. Algo de esto vamos a tener que ver todavía y después vamos a empezar con garantías, ¿sí? Cualquier cosa ahora hablamos en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y en todo caso, como les dije, cualquier duda, cualquier pregunta sobre esto, la vemos el miércoles cuando empezamos la clase, ¿sí? ¿Está? Nos vemos, chicos. Un beso para todos, Bueno, profe, cuídense, nos vemos, quédense en sus gracias. casas. Dale, nos vemos, ¿Sí? profe. Adiós, adiós. Gracias.
Ahora hablamos, Mercedita. Ahora ¿Cómo? ahora hablamos para ver cómo Dale. terminamos Ok, con lo otro, ¿sí? ¿seguís grabando?